Buen día, ¿cómo están? Qué emoción, ¿eh? Todo lo que contaban los chicos, una gana de ir a Perú, ¿no? Vamos, El siguiente año, otro grupo que a Perú y a otros lugares del mundo, ¿no? Para hablar del Señor, para servir a Él, para colaborar con el discipulado de todas las naciones. Y qué gozo, ¿no? Qué alegría. Yo me emocionaba incluso con lo que contaba Celeste y pensaba qué difícil habrá sido. Pero seguramente que tendrá su corona, ¿no? En el cielo. Y eso es una bendición, una alegría. Y todos nosotros debemos estar contentos y felices al que un grupo de jóvenes, y Fidel y Sami, hayan ido, hayan ido a Perú. Y qué alegría poder apoyar ahí en el Ministerio de Palabra de Vida con evangelismo, consejería, también en las iglesias que salían, ahí a Samuel también, en la fundación de esa iglesia que va creciendo en el evangelismo y seguir avanzando ahí, y también siendo ejemplo, porque ellos que hayan ido a esos lugares, vos no sabés todo lo que hicieron ellos, no solamente diciendo la palabra de Dios, sino obedeciéndola, yendo hasta ahí. Qué bendición que es eso, ¿no? Y les animo a todos y cada uno de nosotros a que podamos ser parte de esta misión que tenemos de parte del Señor. Así que vayamos rápidamente a Mateo capítulo 28. Vamos a estudiar el versículo 19 y 20, pero vamos a leer desde el versículo 16. Mateo capítulo 28, del 16 al 20. Vamos a dar lectura y vamos a estudiar el 19 y 20. Tenemos un tiempo para poder estudiar la palabra de Dios, pero también comentarles que como iglesia estamos orando para que todos nosotros estemos involucrados en la gran comisión, porque ese es un mandato del Señor, ¿no? Y qué importante es estar pensando en esto constantemente, ¿no? Es decir, ¿de qué manera yo estoy obedeciendo este mandato? Hacer discípulos a todas las naciones, porque es un mandato del Señor y debemos estar haciéndolo. No es algo que podríamos elegir hacerlo o no, sino que es un mandato para cada persona que se identifica con Cristo. Y estos dos cultos que vamos a tener antes de la conferencia misionera, vamos a hablar sobre el discipulado y las misiones, ¿no? Hoy vamos a estudiar la parte teórica, de qué manera, cómo este mandato se refleje y cómo debería hacerlo bíblicamente. Y el siguiente domingo vamos a estudiarlo de forma práctica, cómo lo vamos a poner en práctica en nuestra propia iglesia, ¿sí? Así que vamos a dar lectura, Mateo capítulo 28, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que podemos estar acá juntos como pueblo tuyo, escuchando la palabra de Dios y adorándote, Padre. Gracias por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra y te rogamos que nos hables, Dios, que el Espíritu Santo haga una obra de convicción en nuestro corazón para que luego de acá podamos salir fortalecidos para poder obedecerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Luego de la resurrección, el Señor Jesús hace una reunión en Galilea, en el monte. ¿Sí? El Señor Jesús se ha aparecido muchas veces y de muchas maneras a los discípulos para manifestarse a ellos, compartir con ellos, estar con ellos, afirmarles y demás, pero ahora esta aparición va a ser para darle un mandamiento a ellos, ¿sí? Son los 11, Judas Iscariote ya no está, están ahí en Galilea y cuando lo vieron le adoraron, dice, ¿no? Le adoraron, claro, le adoraron porque Jesús es Dios y Él es digno de toda adoración.
Y este es el corazón del discípulo, adorar a Dios. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Es ver a Cristo y lo adoramos. Y es por eso que hacemos todo lo que hacemos, porque Él es nuestro Dios y Él se merece toda nuestra adoración. Y Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Dios Hijo es Jesucristo. Dios hombre que vino y se entregó por nosotros, que es digno de toda adoración. Y ellos le adoraron. El versículo 17. Pero algunos dudaban, dice, ¿no? Entendamos que acá no estaban solo los 11 discípulos, sino que la mayoría de los comentaristas entienden de que esta era una reunión de muchos otros discípulos. Si vos lees 1 Corintios 15, 6, Jesucristo se le apareció a 500 hermanos. Y lo más probable es que acá haya sido esa reunión, donde había muchas personas, y algunas de esas personas dudaban. Claro, porque los discípulos de Cristo no son personas que ya tienen resuelto todo en su vida y que son perfectos y que no les falta nada, sino que son personas débiles. Y a esas personas débiles, incapaces y hasta muchas veces impotentes de hacer algo, alguna cosa para el Señor, Jesucristo les habla a ellos también, a los débiles. Como cada uno de nosotros, ¿no? Yo me siento tan identificado cuando decían algunos dudaban y pensar en personas débiles. No sé si a vos te sucede lo mismo. Pero Jesucristo aún a este tipo de personas va a hablarle. Y ahora comienza a hablar Jesús. Y dice así en el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad es poder, influencia, fuerza, capacidad, pero lo más notorio de esta palabra que podemos resaltar como todo en mayúscula es autoridad. Autoridad. Toda autoridad tengo en el cielo y en la tierra. Me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene toda autoridad. ¿Y cómo se responde a la autoridad? Con sumisión. Es que nosotros no vamos a poder cumplir este mandato si somos rebeldes al Señor, si no somos obedientes y sumisos a la autoridad de Cristo. Entonces acá está preparando el corazón de estos discípulos y también preparando nuestro corazón para este mandamiento. Debemos adorar al Señor, aunque seamos débiles, aunque tengamos lo que tengamos y tantas cosas que vivimos en nuestra vida, pero como reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahora nos vamos a someter a su palabra, a su mandamiento, su misión, porque Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahora va a decir el mandamiento. Ustedes ya lo conocen, ¿no? El mandamiento. Yo le pongo suspenso, pero ustedes ya lo conocen, ¿no? El mandamiento. Y vamos a ver lo que dice, ¿no? Es toda potestad, no alguna potestad, es toda potestad, absolutamente todo. Todo y cada una. Absolutamente toda potestad, podríamos decirle. Nada se escapa de su autoridad. Él tiene autoridad en todo y sobre todos. Como Jesús tiene autoridad en el cielo y en la tierra, ahora va a dar el mandamiento. Este mandamiento es dado en un contexto donde nosotros tenemos que pensar en este contexto también, que no es en cualquier contexto. Este es el final del libro de Mateo. Esto es luego de la resurrección de Cristo, luego del ministerio terrenal de Cristo, luego de la resurrección y antes de ascender a los cielos. En el medio de eso, Él da este mandamiento. Podría haber dicho muchas otras cosas, pero Él da este mandamiento. Yo creo que es muy importante. Y es por eso que dio este mandamiento, Jesucristo, a estos discípulos, y esto abarca a todos los discípulos a lo largo de toda la historia. Luego de la resurrección y antes de la asunción, este es el mandamiento que Cristo da. Este es el propósito de los seguidores de Cristo. ¿Por qué acá Jesús nos dijo, vayamos todos juntos al cielo? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué no se terminó toda la historia ahí? Es que hay algo muy importante que los discípulos de Cristo deben hacer. Hay algo muy importante que todos nosotros debemos entender y que tenemos que estar haciendo. Y que es por el único motivo por el cual seguimos acá en la tierra. No hay otro. ¿Cuál es ese propósito que básicamente le tiene que dar sentido a tu vida y a mi vida? Es lo que vamos a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el mandamiento. Ese es el motivo.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. El mandamiento que Jesús da es haced discípulos. En el idioma original es una sola palabra. Es mouseteo, se dice así. Y es discipulen, básicamente lo que Jesús le dijo. Discipulen. Esa, en una sola palabra, Jesucristo le dio el sentido de toda su vida a todos los discípulos a lo largo de toda la historia. Discipulen. Hagan discípulos. Ese es el propósito de la vida de los discípulos. Es la razón de ser de los discípulos. Esta es la actividad en donde constantemente tienen que estar buscando hacer estos discípulos. Hacer otros discípulos. Si no, no hay razón para que nos quedemos acá. No hay otro motivo. Un discípulo es un aprendiz de Cristo, ¿sí? Es alguien que está aprendiendo de Cristo y pareciéndose más a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer en esta tierra. Y vamos a ver algunas implicaciones de esto. Y lo primero es que discipular o hacer discípulos implica salir de tu comodidad. Discipular implica salir de tu comodidad. Si vos no estás haciendo esto, no estás obedeciendo el mandato, ¿sí? Discipular implica salir de tu comodidad. Fíjate esta parte. Por tanto, id. ¿Viste esa palabra? Id. Esta palabra se puede traducir de una mejor manera como yendo. Si ustedes saben un poco de gramática española, te das cuenta que este es un verbo que está en imperativo. Pero en realidad esta palabra no es un verbo que está en imperativo, sino que es un gerundio, es decir, es yendo. Los gerundios son todas esas palabras que terminan en ando, endo, ¿sí? ¿La tienen? Bueno, eso es lo único que voy a decir de gramática. Yendo. Y esta palabra pero los traductores de acá de la Reina Valera lo pusieron como un imperativo. ¿Pero por qué hicieron esto? ¿Qué se equivocaron? ¿Por qué no pusieron yendo y listo, no solucionaba todo el tema? No, es que si vos pones yendo, se puede interpretar mal. Puedes decir, bueno, mientras vos vivís tu vida, mientras vos vas yendo por la vida, mientras vos vas por ahí, si te sobra el tiempo, haces discípulos. Pero eso no es la idea. Esta no es la idea, ¿eh? Acá la idea es movete a otro lugar, yendo, hagan discípulos, yendo a todas las naciones. Podríamos ponerlo así. Hagan discípulos o discipulen yendo a otras naciones. ¿Sí? No es como mientras vas, ya que estás por ahí de paso, no es la idea esa, ¿sí? Sino, haced discípulos yendo a otras naciones. Por eso implica salir de la comodidad de uno, ¿no? La gran comisión es hacer discípulos yendo a todas las naciones. No se podría decir que mientras vamos, hagamos discípulos de paso, sino que hacer discípulos yendo a cierto lado. Imagínate que los chicos que se fueron a Perú digan, si algún día voy a Perú, voy a predicar el Evangelio. No van a ir nunca, nunca van a ir. Lo mismo con nosotros, si algún día voy a un viaje misionero capaz, no vas a ir nunca. Tenés que salir de tu comodidad e ir y hacer discípulos. ¿Se entiende la idea, no? Esta es la idea. Es salir de tu comodidad e ir a ser discípulos. Y para ser discípulos, para cumplir el mandato del Señor, de hacer discípulos a todas las naciones, implica salir de tu comodidad. Olvídate de la comodidad, o sea, olvídate de vivir una vida cómoda si querés obedecer al Señor. Va a haber momentos para disfrutar, porque Dios nos ama y nos da todas las cosas para que lo disfrutemos, claramente. Pero básicamente la vida del cristiano es una vida de incomodidad. Porque tiene este mandamiento que le implica ir, hacer algo que normalmente no haría si nadie le dijera que lo haga. También esta palabra id está cargada de un significado muy importante en este pasaje en particular. Se refiere a, ellos entendían así. Cuando escucharon id, no dijo, bueno, me voy a mi casa y sigo mi vida. No, ellos decían, bueno, hay que ir por todos lados entonces, ¿no? Se refiere a cruzar las barreras culturales para llegar a personas que aún no han abrazado el Evangelio. Este es un peso que el cristiano debe tener y que se muere de agonía por este peso.
¿Cómo podemos estar tan cómodos sabiendo que hay personas que ni siquiera conocen el nombre de Jesús? Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Yo no sé vos, pero esto se me hace como viajar, ¿no? Como ir a algún lugar. En nuestro tiempo hay una falsa idea que está acompañada de indolencia, que esto es no tener interés por algo, estar apático, ser un perezoso. Y esta idea, falsa idea, está en el mundo cristiano, que es así. Mientras vamos, hagamos discípulos. No te pongas incómodo. Viví tu vida normal, feliz y cómodo. No, si tenés algún problemita, quédate, no hay ningún problema. Nunca van a ser discípulos así, jamás. Porque no era el plan de Cristo ese, sino que vayamos y hagamos discípulos. La orden de Jesús fue ir al mundo para ser discípulos y no podemos hacer discípulos mientras vamos por el mundo, si es que algún día vamos al mundo, ¿no? Y hay tantas excusas que pueden venir a nuestra mente. Yo pienso en mí mismo en realidad. Y podemos decir, no tengo dinero, ¿no? No tengo dinero para esto. No tengo la preparación, no tengo conocimiento, no tengo la edad, no tengo tiempo para esto. Pero sin embargo el mandato no tiene condiciones. La orden era clara y simple. No es id si tenés dinero, id si tenés tiempo, id si no se te complica. Los chicos dejaron la vara alta, ¿no? Ellos fueron. Y atravesaron diferentes circunstancias y fueron igual. Esto es mucho, podemos decir. Y sí lo es. Pero porque nos olvidamos lo que dice Mateo 28:20 en la última frase. Fíjense. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es difícil si lo hacemos en nuestras fuerzas, pero si Jesucristo está con nosotros, para nosotros sigue siendo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y en realidad, para Dios no existe cosa difícil, dice la Escritura también. Pero la pregunta no es si Dios nos va a acompañar o no nos va a acompañar, porque la promesa está ahí, Dios no miente y Él sí nos va a acompañar. La pregunta es, ¿estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto? Bueno, quiero que mediten en eso, lo piensen, lo charlen en sus casas, a ver de qué manera esto encaja en nuestra vida, cómo lo podemos aplicar. Pero ahora hago otra pregunta, ¿cómo podemos alcanzar al mundo para Cristo? Discipulando a todas las naciones, si ni siquiera lo hacemos en nuestro propio país, en nuestro propio barrio, en nuestra propia iglesia local. Si no lo hacemos acá, menos lo vamos a hacer en otro lado. Y la respuesta es clara. Debemos ir a ser discípulos a todas las naciones, pero tenemos que salir de nuestra comodidad en nuestra propia iglesia y hacer discípulos acá. Esto requiere salir de la comodidad también. Requiere dejar la pereza, la vergüenza, el temor, la avaricia, el desánimo, y de una vez hacer discípulos. Con lo que vos tenés a la mano y salir de tu comodidad. Siempre va a implicar salir de tu comodidad. Aunque viajes a otro continente o que te quedes acá, siempre va a implicar salir de tu comodidad. Pero recordá esto, Jesucristo está con nosotros. Esa es la promesa, Jesucristo está con nosotros. Implica salir de mi comodidad, pero también implica que Jesús está conmigo en ese salir de mi comodidad. No te hablo hoy de ir a otro continente, ni siquiera a otra provincia, sino a la persona que vos tenés al lado. Al que está atrás, al que está adelante. Pensá en esta comunidad. ¿Cuántas personas nos ha regalado todo el 2024? Personas que han visitado nuestra iglesia, incluso que nos visitan hoy. ¿Y qué hacemos con ellos nosotros? Bueno, comencemos acá y al mismo tiempo salgamos de nuestra comunidad para salir a todas las naciones. Muchos han llamado la gran comisión como la gran sugerencia, ¿sí? Porque los cristianos al pasar los años no han sentido ese peso de que sea una gran comisión, un gran mandamiento, o el mandamiento
supremo, podríamos decirle, sino que lo han puesto como en la vida práctica como una sugerencia. Si no se me complica, si puedo, si me siento bien, ahí sí quizás, si tengo la preparación, y ahí todo lo que vos quieras, todas las excusas, ahí sí quizás lo haga. Pero esto no es una sugerencia, es un mandamiento. Es un mandamiento, no es una sugerencia. No es algo para algunos cristianos que son más iluminados, sino que es para todos los cristianos, para todos los discípulos de Cristo. Ir, que implica salir de nuestra comodidad, es estructurar mi vida de tal manera que la prioridad sea ser discípulos a todas las naciones. La prioridad de mi vida es esa, no otra cosa. Discípulos a todas las naciones. La palabra naciones se puede traducir como etnias también. Ustedes saben que en el mundo hay 6.650 etnias no alcanzadas. 6.650 etnias no alcanzadas. Estas son que ni siquiera saben el nombre de Jesús. Les puedo pasar en el grupo después la lista. Tengo un Excel con todas esas. Hay muchas en Latinoamérica, un montón. Las etnias son caracterizadas por que tienen la misma cultura, la misma vestimenta, el mismo idioma, la misma comida, la misma religión, y ahí se juntan en grupitos y eso es una etnia, ¿no? 6.650. Yo estoy convencido de que un día el Señor va a sacar de esta iglesia a personas que aprendan ese idioma, que se quieran vestir de esa manera, que quieran comer esa comida y vayan y le hablen de Jesús a esas etnias. Yo creo que es posible, ¿no? Es que no podemos ignorar ese mandamiento y decir, bueno, no hablemos de esto, hagamos nuestras cosas. Hay que hacer todo. Hay que evangelizar en el barrio, en el país, salir de viaje misionero, pero también hay que alcanzar a esas personas que no conocen de Jesús todavía. Hay que hacerlo. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo para aportar esto? Bueno, vamos a avanzar. Lo segundo que implica, ¿sí? Lo segundo que implica. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Discipular implica bautizar, ¿sí? Discipular implica bautizar. Implica bautizar. Bueno, lo dice el texto, bautizándolos. Esto también es otro gerundio. Te dice la manera en que se debe obedecer el mandamiento. Hacer discípulos, ¿cómo? Yendo, bautizando. Bautizándolos. Lo que los discípulos debían hacer era salir, hablarles de Cristo a las personas, y cuando ellos crean en Cristo, que estas personas que dicen que creyeron en Cristo, entonces decirle, bueno, ahora identificate con Cristo. ¿Cómo se identificaban con Cristo? Por las aguas del bautismo. Lo que pasó la semana pasada acá en la iglesia, justamente. Los discípulos debían hacer discípulos llevándoles a identificarles con Cristo, con su muerte y resurrección. No es solamente, no nos quedamos contentos predicando el Evangelio y que uno diga, sí, yo ya creo en Cristo. No, lo creo, bueno, pero vení a la iglesia, vení que te discipulo, que te enseño, y identificate con Cristo. Decirle al mundo que sos cristiano. Nosotros, esa es nuestra tarea, y no vamos a descansar hasta que todas las naciones sean discipuladas, ¿no? Así que es llevar a otros a identificarse con la muerte y resurrección de Cristo, a decir públicamente, soy cristiano. Esencial para que una persona diga, soy de Cristo, soy un cristiano, soy un discípulo de Cristo. Es identificarse públicamente con Él. No hay razón para mantener el cristianismo en secreto. El que mantiene su cristianismo en secreto, lo más probable es que no sea cristiano. ¿Se entiende, no? Cuando nosotros pensamos en hacer discípulos, debemos pensar en bautismo. Esto es un proceso, ¿no? No es que agarramos uno por ahí, venimos, plum, lo bautizamos los miércoles. No hacemos eso acá. La palabra es sumergir, ¿sí? En el contexto es claro que es bautismo de agua, ¿no? Básicamente, tenemos que pensar en esto, es hablarles a otros de Jesús, llevarlos a que confiesen con su boca el nombre de Jesús, involucrarlo en nuestra comunidad de fe y
y preguntarles si ellos quieren identificarse con Cristo. Y si son cristianos van a decir que sí. Y luego bautizarlos. Lo bautiza el pastor. Pero en ese proceso todos nosotros podemos ser parte. O no podés hablar de Jesús a alguien. Esa es la misión, es hablarles de Jesús a otros. Y que ellos manifiesten que Jesús es su Señor. Y que se bauticen y que se identifiquen con Cristo. El bautismo tiene este significado, ¿no? Me identifico con la muerte cuando lo ponemos abajo, sumergir, y la resurrección de Cristo. Pero también el símbolo es que yo morí con Cristo y ahora resucité para una vida nueva. Y eso es lo que nosotros estamos buscando cuando evangelizamos y predicamos el Evangelio. Y que ellos ahora dicen, soy parte de este pueblo y de esta nación. Cuando yo pienso en discipular, no debo pensar solamente en un creyente, sino en los incrédulos. En que sea quien sea, para todo aquel que crea, dice la Biblia, no sea que sea, no importa su posición económica, no importa en dónde vive, no importa lo que hace o lo que no hace, no me interesa si está bien o si está mal. Si es un incrédulo, a mí me alcanza para hablarle de Cristo. Yo no levantamos prejuicios con las personas. Quien sea, hablarles de Cristo. Que se hagan creyentes, que se bauticen. Esa es la idea. La Gran Comisión contempla el evangelismo, pero no separado del discipulado. Y cuando hablamos de discipulado estamos hablando también de evangelismo. No es una cosa, evangelismo otra cosa, discipulado no son parte de una misma misión. El evangelismo es una parte de la Gran Comisión, pero no es completa. No alcanza con hablarles de Cristo, hay que enseñarles de Cristo. Un creyente debe ser bautizado, identificándose con Cristo. Así que la Gran Comisión contempla esto, evangelizar y llevar a otros al bautismo, a una manifestación externa de lo que sucedió internamente. Fíjense en Colosenses 1:28, acompáñenme por favor, Colosenses 1:28. Cuando alguien escucha sobre Cristo y cree en el Evangelio, es el comienzo de lo que es obedecer el mandato de la Gran Comisión, es el comienzo del discipulado. Colosenses 1:28. ¿A quién anunciamos? Hablando de Jesucristo. Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando ves una persona para predicar el Evangelio que no es creyente, tu objetivo no es solo que se convierta, sino que Cristo sea formado en él, esté en todo ese proceso. ¿Te das cuenta? Esa es la Gran Comisión. Que se conviertan, que se bauticen y que sean enseñados para parecerse a Cristo. Es todo ese proceso. El apóstol Pablo anunciaba, amonestaba a todo hombre con el propósito de ¿qué? De presentar a cada hombre perfecto o maduro en Cristo Jesús a cada hombre. No para que se convierta solamente. Y a los Gálatas le dice, estoy sufriendo dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado. Bueno, vos te das cuenta de la incomodidad del apóstol Pablo acá. Esto deberíamos sentir todos nosotros que somos discípulos de Cristo, una incomodidad hasta que esa persona que nos interesa tanto se parezca a Cristo. Así que recordad que el objetivo no es que crea en Cristo solamente, eso es un gran objetivo igual y una cosa muy grande, pero no es el objetivo, sino que es el inicio del objetivo. El objetivo es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El objetivo es que se parezca a Cristo. Y por eso vamos a la siguiente parte. Versículo 20. Discipular implica enseñar para practicar. Discipular implica enseñar para practicar. Quiero recordarte algo del punto anterior, que mientras vos vas haciendo la obra de evangelismo, Jesús está con vos. Eso es importantísimo. No estás haciendo nada solo, aunque vos no veas a nadie a tu alrededor. Jesús está con vos hasta el fin del mundo.
sea acá en el barrio, sea en otro país. Jesús está con vos haciendo la obra de evangelismo. Él te acompaña. Es una promesa del Señor y Dios no miente. Recordemos eso. Jesús está con nosotros mientras yo estoy parado frente a esta persona que es hostil al Evangelio, que no cree el Evangelio, que se burla del Evangelio. Yo le tengo que hablar del Evangelio. No solo, Jesús está conmigo. Y eso nos debe llenar de fortaleza y valentía para poder hacerlo. Jesús está conmigo. Hasta el fin del mundo, en cualquier lugar. Punto número 3. Discipular implica enseñar para practicar. Fíjense, tenemos otro gerundio acá. Versículo 20. ¿Cómo discipulo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñarles, parece que la gran comisión incluye enseñanza, ¿no? Yo quiero que vos veas que la gran comisión incluye todos los mandamientos de Cristo, porque implícitamente vos no podés enseñar lo que no sabés y lo que no estás practicando. Implica esto que vos como cristiano te estás esforzando para obedecer al Señor. Y por ese motivo, ahora vos estás enseñándole a otro a obedecer al Señor. Porque lo contrario sería ser un fariseo, que ellos dicen y no hacen. Pero nosotros somos hijos de Dios, que nos cuesta obedecer al Señor, pero con todo el corazón lo queremos hacer. Y es por eso que vamos a volcar nuestra vida en otros. Este tipo de enseñanza no es del tipo de salón de clases, de pizarra, de cosas de ese estilo, sino que es del tipo práctico. Este tipo de enseñanza es del tipo práctico. Hay un lugar para el estudio, para la información, para la memorización, para aprender la escritura. Ahí es importante. Pero el mandamiento es enseñarles, no todas las cosas, fíjate el texto, dice enseñándoles todas las cosas, dice, no dice todas las cosas, dice que guarden todas las cosas. Esa es la diferencia. Alguien que discipula no es un profesor, no es un maestro que está ahí enseñando para que ellos tengan solamente información. Como les dije, hay un lugar para eso. Va a tener que enseñar, pero no, ese es el inicio de la enseñanza. Básicamente es hacer lo que Jesús hacía. Y quiero hablar un poco de la enseñanza que el discípulo tiene que hacer a otra persona que se ha convertido y está creciendo como discípulo. Lo que Jesús hacía en su ministerio terrenal básicamente era lo siguiente: enseñaba con autoridad y no como los escribas. Mateo 7:29. Y enseñaba con precisión las escrituras. Esos dos ingredientes tenía nuestro Señor, que nosotros seguimos su ejemplo. Enseñaba con autoridad, no como los escribas, y con precisión las escrituras. Jesús era un gran maestro preciso, y él ejemplificaba sus enseñanzas con su vida. Y Jesucristo también era un maestro meticuloso. No decía, bueno, vamos así nomás, lo que vos entiendas y listo. No. Él con precisión enseñaba las escrituras, entendía las escrituras y la enseñaba de esa manera. Jesús no omitía ninguna palabra de las escrituras, no las torcía y le ponía el sentido correcto. Enseñaba con autoridad, porque él practicaba lo que enseñaba y le ponía el sentido correcto a lo que estaba enseñando. Es por esto que muchos cristianos abandonan esta tarea de la gran comisión. Y se reduce con que no está mal, que está bien invitar a alguien a la iglesia y hasta ahí llegó, ¿no? Que eso está bien, pero es incompleto, eso es lo que quiero decirle. No es que está mal, eso está bien, está perfecto. Hay que invitar a la gente que venga a escuchar la palabra de Dios y que otra persona le predique, pero la gran comisión no es invitar a la gente a la iglesia, es discipularla. Y vos tenés ese mandato. Tenés que, sí o sí, no podés escapar de esto. Esto es lo que tiene. No es que, bueno, yo lo traigo a la iglesia y que otro le enseñe. No, lo tenés que hacer vos. Vos tenés que hacer toda la obra completa. El Señor te pedirá cuenta de esto. Jesús enseñaba con autoridad porque él practicaba lo que enseñaba. Y muchos cristianos abandonan esto, ¿no? Abandonan esta obra porque dicen, no, yo no estoy dispuesto a obedecer al Señor.
A mí déjame a mí con mi vida cómoda, yo quiero hacer mi vida. Capaz que a veces alguno invita a la iglesia, pero hasta ahí nomás. Pero no voy a hacer esto porque hay pecados en mi vida que no estoy dispuesto a dejar. Obviamente que no lo van a expresar así, pero la práctica de su vida es esa. No digo que hay que ser perfecto, digo que hay que buscar la integridad, que hay que luchar, hay que confesar el pecado y hay que vivir una vida que se vea eso, que está luchando esta persona, no es que no le interesa nada. Los discipuladores o los que hacen discípulos, que deberíamos ser todos los discípulos de Cristo, deben enseñar todo lo que Él ha enseñado. Hechos 20:27 dice lo que Pablo hacía. Porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. La idea es que el maestro pueda enseñar con integridad las Escrituras y no siendo un hipócrita de ellos, ¿no? Yo pienso que a veces nosotros como cristianos tenemos momentos en nuestra vida que estamos mal, que no podemos ni siquiera enseñarle nada a nadie porque no somos de ejemplo y estamos mal en nuestra vida. Y a veces puede pasar de que estamos mal con el Señor y de que no nos sentimos capaces de poder hacerlo por nuestra vida, ¿sí? Y vos tenés dos opciones ahí. O seguir en ese pecado y seguir ocultándolo y pasar con vergüenza la eternidad, o pedir ayuda, ponerte bien y vivir la gran comisión porque Jesucristo está con vos aún en eso. ¿Te das cuenta? No tenemos excusa. Podemos vivir la gran comisión. No tenés que ser perfecto, tenés que buscar seguir a Cristo. El discípulo es enseñanza primeramente, pero con un propósito en mente. Guardar esas enseñanzas. La palabra guardar es obedecer. Acá en Mateo capítulo 28, versículo 20, es obedecer. Jesús no está satisfecho con discípulos que aprenden la doctrina, que saben todo. Uy, ¿cómo sabe, no? ¿De qué te sirve eso, no? No sirve de nada realmente. Todo lo contrario, te hace peor saber y no practicar. Es lo que Santiago dice. Que nos engañamos nosotros mismos cuando no aplicamos lo que sabemos. Ser un oidor y no un hacedor de la palabra. Santiago 1:22. Jesucristo espera que los discípulos sean transformados en su vida. Yo quiero pensar acá que todos los que han recibido a Cristo en su corazón, acá como presentes y futuros discipuladores. Vos tenés que verte así, como un discipulador. Y que a esa persona, que sea una persona, esa persona, vos no solamente le enseñes la Biblia, sino que lo acompañes, lo agarres de la mano y que lo lleves a practicar eso que le enseñaste. Si no, no está completo el discipulado. Una vuelta estábamos con Diego, con un hermano, y Diego ahí discipulando, ahí yo también acompañando, aprendiendo también. Ahí Diego le decía, bueno, tenés que hacer esto, bueno, lo voy a hacer. Y Diego agarra y le dice, bueno, vamos ahora. Se quedó, ¿viste? Pero si vos, ese es el discipulado, ¿se entiende? Hay que obedecer. No es cuestión de aprender. ¿Cómo, bueno, yo entiendo esto, aprendo lo otro? ¿Para qué? ¿De qué te sirve? ¿Para alardear del conocimiento? Eso incluso hace mal a la iglesia. Hay que aplicar las Escrituras. Y como discipuladores debemos seguir ese ejemplo y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer. ¿Lo vas a hacer? Sí, vamos a hacerlo. Te ayudo, vamos juntos. Me cuesta evangelizar. Bueno, vamos a evangelizar. Yo evangelizo al que viene, a este, y al que viene lo evangelizás vos. Pues si no, no tiene sentido hacer discípulo. O sea, no es hacer discípulo, es una clase. Para eso te escuchó una prédica en YouTube y ya está. No necesitamos eso. Sino personas que nos acompañen, que nos empujen a obedecer al Señor. Por eso decimos que si tenemos que enseñar la palabra de Dios, lo tenemos que hacer. Es importante aprender primero, porque antes de aplicarlo tenés que aprender. No vamos a aplicar a lo loco sin saber qué hacer, ¿no? Hay que aprender, pero con el objetivo de aplicar. Y que mi discípulo, que es el discípulo de Cristo,
lo aplique. Esa es la idea. No nos juntamos a hacer catarsis. No somos psicólogos. Incluye escuchar a las personas cuando vamos a ser discipulados. Claramente que hay que escuchar el corazón de la persona, pero después es empujarlo a obedecer a Dios. Hay creyentes que pierden el tiempo escuchando a las personas, pero que después nunca obedecen. No te reúnas más. Tiene que obedecer al Señor. ¿Se entiende la idea, no? Es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y lo va a hacer solamente si aplica la Escritura. Si no la aplica, solo se va a engañar. Y nada más. Queremos discipular a verdaderos creyentes, que aunque les cueste aplicar las Escrituras, deseen hacerlo. Aunque les duela por la carne y dicen, no quiero hacerlo, pero por amor a Dios lo voy a hacer. A esos creyentes queremos discipular. Y esa es la marca del creyente. Bueno, en 2 Tesalonicenses 3, 6 y 7 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza. Saben la enseñanza, pero no andan según la enseñanza. Esa no es la idea. Que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera imitaros, que nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Hay personas que aprendieron, pero que no andan según la enseñanza. Esa no es la idea del discipulado, sino que apliquen la enseñanza. A veces eso lleva tiempo, ¿eh? No te digo que va a ser de un día para el otro, pero vos como alguien que está obedeciendo el mandato del Señor tenés que empujar a otros a obedecer. Hay que obedecer, hay que obedecer, hay que obedecer, hay que obedecer. No es hay que aprender, no es la idea, es hay que obedecer. Y un pasaje que me gusta mucho, acompáñenme, es en Lucas 6:39. Creo que esto ayudaría mucho a entender un poquito esto de cumplir la gran comisión. Lucas 6:39 al 40 dice así. Les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El que discipula por lo menos tiene que ver, ¿no? Tiene que estar un pasito más. Tiene que estar guiando. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y en el 40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y este es el compromiso, ¿no? No dice el texto, sabrá lo que es su maestro. ¿Te das cuenta que no es conocimiento? Hay un lugar para el conocimiento, es importante el conocimiento. Queremos que vos cargues tu mente de la palabra de Dios, es muy importante eso. Pero no es el objetivo final. Será como su maestro. Tu discípulo va a terminar siendo como vos. Y por eso el discipulado te pone una presión, decir, tengo que estar bien con Dios. Tengo que estar bien con Dios. Y eso hace muy bien a la vida cristiana, es sano. Es sano acompañar a otros, porque vos sabés que tenés que ser de ejemplo. Y en el momento de estar eligiendo por pecar, pensá en el Señor y estás pensando en otras personas que te están siguiendo y decís, no puedo hacerle esto ni a Dios ni a mis hermanos. Y decir, no voy a pecar, voy a seguir a Cristo. ¿Te das cuenta cómo debe funcionar? Porque el discípulo será como el que lo discipula. No sabrá, sino será. Va a ser como Él. Cuando fuere perfeccionado, ¿no? Discipular a otros de forma personal va a llevar a las personas a ser como nosotros. Discipular nos pone una presión a nosotros mismos, de estar bien con Dios, de estudiar la palabra de Dios, de ser de ejemplo, en preocuparnos por otros y depender del Señor. Recordá, Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo, aún en este proceso de discipulado. Mark Dever, en su libro Discipular, dice así: parte de ser cristiano es reconocer que el pecado nos engañó y que necesitamos a otros creyentes para que nos ayuden a ver las cosas que no podemos ver por nosotros mismos. Este hombre que escribió el libro Discipular dice: como cristianos necesitamos a otros cristianos que nos ayuden a ver aquellos pecados que no vemos por nosotros mismos.
Todos necesitamos que nos discipulen. Y todos necesitamos discipular a otros. Esa es la dinámica. ¿Estás en esa dinámica? Para que cuando salgamos, hagamos lo mismo que estamos haciendo acá en la iglesia. No es que vamos allá a hacer otra cosa diferente. Todos necesitamos a alguien que nos discipule, porque algunos nos encontramos estancados en la vida cristiana y por el orgullo decimos, no quiero que nadie se meta en mi vida, yo lo resolveré solo. Pero eso no pasa nunca. ¿Hace cuánto estás diciendo eso? Deja que alguien te discipule. Acércate a un líder si quiero que alguien me discipule. Y necesitas discipular. Tenés que ponerte bien con Dios para alcanzar a otros y para enseñarles a otros la Biblia. Esto es urgente. No puedes dejarlo para el año que viene. Necesitamos todos un amigo fiel que nos diga la verdad en amor. Que nos acompañen a aplicar lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Y ese conocimiento que vos tenés, sea mucho o poco, vos necesitas volcarlo a otros y ayudar a otros a crecer, a avanzar. Le hago una pregunta, hermanos. Yo sé que la mayoría fue a la escuela bíblica durante años y quizá alguno empezó el año pasado. ¿Para qué fuiste a la escuela bíblica? ¿Cuál fue el motivo? Debería ser este el motivo. Para prepararme para la obra del ministerio, para hacerlo. Y este año, ¿para qué te vas a inscribir en la escuela bíblica? Y el motivo debe ser para prepararme para la obra del ministerio. Es que no es solo conocimiento, te das cuenta, ¿no? Cómo funciona, te das cuenta, ¿no? Yo me voy a preparar para alcanzar a otros, para que otros conozcan a Cristo, para que otros se parezcan a Cristo. Pero estamos tan ocupados, estamos tan preocupados, estamos con tantas cosas que no importan, estamos enredados, hermanos, enredados. Que todo nuestro esfuerzo, en vez de hacer discípulos a todas las naciones, está en tener una vida más cómoda. Y ahí rompemos el primer principio. Discipular implica incomodidad, salir de la comodidad. Y el desafío de la palabra de Dios para cada uno de nosotros es hacer discípulos. No tenés que tener una categoría ni una función especial en la iglesia, solo ser un discípulo de Jesús, haber creído en Él, y lo que vos sabés, volcarlo en otro. Solo eso. Solo eso. Y en la iglesia queremos conformar todo el ministerio en estas dos verdades. Evangelismo y discipulado. ¿Vas a ser parte? Pregunta, ¿estás cumpliendo la gran comisión? Hay personas acá que quizás tengan un fuego en su corazón hoy. Que le estás diciendo, tengo que alcanzar a personas no alcanzadas. Tenés que hacer caso a esa voz que tenés ahí dentro. Es el Espíritu Santo que te está marcando. ¿Querés alcanzar a comunidades que nunca han escuchado de Jesús? No creas que es imposible. Jesús está con vos. Recordá eso. Pensá en esas comunidades. Investigá. ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su idioma? Aprendé ese idioma. Prepárate y salí. La iglesia te va a enviar. Pero quizás hay otros que tienen un peso por personas específicas, por el vecino, por un familiar, o por alguien que está visitando la iglesia regularmente. Y estás queriendo evangelizarlo, pero no te estás animando. Bueno, orá por esa persona, pensá en ese nombre, pensá en esa persona y predicale de Cristo. No tardes. Se puede ir al infierno esa persona. No tardes. Orá por ella y hacelo. Otras preguntas, ¿te están discipulando? ¿Necesitas que te discipulen? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo es esa dinámica? Porque hay distintos tipos de discipulado, ¿no? A veces nosotros le decimos unas consejerías, pero es lo mismo, es discipulado al final. ¿Estás disfrutando de los medios de discipulados que la iglesia da a los creyentes? Los grupos, la reunión de oración, el culto, la escuela bíblica, son medios de discipulado que te impulsen a seguir a Jesús. ¿Estás obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Va teniendo fruto el discipulado? ¿A quién estás discipulando de forma personal? Y si no lo estás haciendo, ¿estás dispuesto a hacerlo? Otra pregunta, ¿a quién te gustaría discipular? ¿A quién quisieras discipular? ¿Tenés un deseo así en el corazón? ¿Tenés una persona en tu mente? ¿Por qué no orás por esa persona? Pensá en esa persona, orá y acercate y decirle, ¿querés que te discipule?
Y empecé a reunirte, a agarrarlo de la mano y discipulalo, enseñale la palabra de Dios y ayúdalo a aplicar. Una reflexión final sobre todo esto. Yo pensaba mucho, hermanos, en mi propia vida, en que lo importante que fue el evangelismo discipulado en mi vida. Que otros cumplan la gran comisión conmigo. No sé si vos te pusiste a pensar en eso en tu propia vida. ¿Sabes que a mí me predicó un mexicano? Yo tenía 18 años, estaba ahí re perdido en cualquier cosa. Y este me miró y me dijo, tu problema no es las drogas, deja de victimizarte. Ese no es tu problema es con Dios y es el pecado. Pero Cristo te ama, murió por vos y tenés que recibirlo en tu corazón. ¿Querés hacerlo? Eso me dijo así, textualmente me acuerdo. Y le dije que sí, y oré y le dije, Señor, perdóname. Es verdad, mi mayor problema es el pecado. Limpiame con tu sangre. Y ahí cambió todo. Pero después, a lo largo de mi vida cristiana, cuántas necedades y tonterías habré hecho, ¿no? Cuántas cosas hice, pero ¿sabes qué? Hubieron amigos fieles a lo largo de toda mi vida cristiana hasta hoy, y siguen habiendo amigos fieles que me enseñan con paciencia y amor, que me enseñaron y me enseñan con paciencia y amor las Escrituras y que me empujaron a obedecerlas. Que me corregían cuando hacía cosas que no debía o decía cosas que no debía y estaban ahí. Eran esos amigos que Dios los mandaba. Algunos, yo entendía que eran personas que me estaban discipulando y otros eran simplemente compañeros, amigos que estaban alrededor mío. No, Cristian, así no, ¿cómo vas a hacer eso? Me decían, ¿no? Y ahí, y cuando yo estaba en lo más, siendo creyente, cayendo en el pecado nuevamente, otros amigos fieles me fueron a rescatar. Vení acá, ¿qué estás haciendo? Y me trajeron de vuelta con amor y con paciencia. Y me siguen ayudando y me siguen discipulando. Me acuerdo cuando no tenía ya remedio. Quería abandonar el camino de Dios para seguir el pecado y mis deseos, pero mis amigos, que estaban comprometidos con cumplir la gran comisión, que no les interesó quién era yo, me rescataron de ahí. Yo creo firmemente que cada cristiano puede ser un amigo fiel para otros, que rescate a otros del infierno y de su propio corazón. Y que si se compromete cada cristiano a hacer la gran comisión y estructura su vida para obedecer la gran comisión, Dios lo va a usar de maneras que nunca pensó. Con personas que nunca pensó. No por sus fuerzas, sino porque Jesús estuvo con él. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que podemos estar acá compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, por nuestras vidas, Señor. ¿Qué sería de nosotros si las personas no se comprometían con predicarla al lado, con empujarnos a obedecer al Señor, con enseñarnos la Biblia, con visitarnos, con orar por nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida, Señor, si tú no enviabas a esos amigos fieles al lado nuestro, Padre? Ayúdanos, Dios, a tener esa compasión y no ser ingratos. A no pensar que estamos excluidos de esta responsabilidad, Señor. Ayúdanos, Dios, a obedecer este mandamiento. Y la gran comisión es para todos. Y eso nos incluye a nosotros. Ayúdanos, Dios, a tener este peso en nuestro corazón. De obedecer tu palabra, de guiar a otros a Cristo, de corregir a nuestros hermanos, de enseñar la palabra, de estar cuando nuestros hermanos lo necesitan. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles y no podemos por nosotros mismos. La tarea es tan grande que es imposible, Señor. Y somos muy conscientes que somos lo vil y menospreciado. Pero, Señor, tú estás con nosotros, Padre. Ayúdanos. Y oramos, te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén.